¿Cuáles son los temas que considero urgentes? Para mí lo urgente es educación, salud, alimentación, en primer lugar. Vivienda, servicios públicos, movilidad, en segundo lugar. Y seguridad, en tercer lugar. Alguien diría, hombre, pero es que eso es lo básico. Y dicen, no, señor, lo básico no es eso. Lo básico es la ética, la identidad, etc. Eso es lo básico. Aquí lo urgente, lo inmediato, lo que hay que tratar ya, es educación, salud, alimentación, vivienda, servicios públicos, movilidad y seguridad. Alguien me diría, bueno, está bien, eso no es lo, digamos, como usted dice, lo básico, pero es lo importante. Y vuelvo y recalco, tampoco es lo importante, es lo urgente. Lo importante, ya hablaremos de qué es lo importante. Bien, ¿por qué es importante educación? Educación, alimentación y salud. Porque es la persona, es el ser humano. Es el ser humano concreto. Es nuestro principal recurso. Nosotros no necesitamos petróleo, diamantes, oro, esmeraldas, dólares, no. Si nosotros tuviéramos una escala distinta de valores y trabajáramos con esa escala y consideráramos al ser humano, a los colectivos humanos, a la sociedad humana como lo más importante, tenga la seguridad que tendríamos otro país, otra región y otra ciudad. Pero para nosotros lo importante, ¿qué es? Lo importante es el dólar, lo importante es el dinero, lo importante son otras cosas. Y en un lugar por allá, la persona, el ser humano. Quiero relatar una anécdota a propósito de lo que acabo de decir. En los años 60 había un grupo de islas remotas en el sureste asiático, cerca de Malasia. En ese lugar remoto de islotes vivían pescadores y piratas, nada más. Vivían de la pesca y de la piratería. Llegó un momento en que era tan desesperada la situación que le pidieron a Malasia que los anexara y Malasia los anexó. Pero fue tal el cañengo que al año lo tuvieron que desbaratar ese anexo y decirles, ¿saben qué, señores? Váyanse de aquí, no queremos saber nada de ustedes. Bien, por alguna circunstancia que la historia relatará después, surgió un liderazgo en este grupo de personas, básicamente malayos, chinos, indonesios, filipinos. Surgió un liderazgo, un clan y un líder, que tomó en sus manos la rienda de esta comunidad. Pasaron 50 años, 60 años hasta hoy, pero realmente 60 años. Y hoy es un lugar en donde se encuentra la más grande refinería petrolera de Asia, sin tener una sola gota de petróleo. El puerto de contenedores más grande de todo el planeta. El segundo aeropuerto más grande de Asia. Un centro de comercio electrónico extraordinario. Un sitio en donde viven 4,5 millones de personas, es decir, la población del Valle del Cauca. Cada persona habla mínimo 2 idiomas, el propio de su comunidad y el idioma de la nación. Tiene uno de los niveles más altos del mundo de vida. ¿Saben de qué tamaño es esa nación? Esa nación es del tamaño de la mitad del municipio de Palmira. Imaginen a Palmira, la mitad de Palmira es ese país, un país entero. Se llama Singapur. ¿Cómo lo lograron? Simplemente las personas.
unas leyes draconianas. Es decir, ahí el que incumple, ya pues yo creo que todos ya sabemos cómo se cumple la ley en Singapur y cómo se trabaja, cómo se vive, los proyectos que tienen en mente. ¿Cuál fue su principal recurso? Dos recursos. Uno, el ser humano, usted, con su talento, con su iniciativa, con su capacidad de organización, con su capacidad para realizar y hacer cosas. Y dos, que está ubicada en un lugar estratégico en el mar de China, donde se cruza una inmensa cantidad de vías marítimas y que posibilita, por supuesto, que allí se construyera esa cultura. Pero bien podía haberse hecho 200 o 300 kilómetros a la izquierda, a la derecha o arriba y abajo, pero ellos aprovecharon esa circunstancia y sobre la base de su propia condición humana lo hicieron. Eso para reforzar el enunciado que acabo de formular. Nuestro principal recurso debería ser el ser humano. Pero por lo que nosotros conocemos, sabemos y vivimos, no nos distinguimos precisamente por esa valoración. Por esa razón, coloco a la educación en el primer lugar, porque es nuestro principal recurso. Nosotros podemos seguir haciendo lo que venimos haciendo en educación. A eso nos obliga la ley, a eso está acostumbrado el municipio, y eso es lo que sabe hacer la Secretaría de Educación, eso es lo que sabe hacer. Pero nosotros podríamos innovar, o podríamos esperar a que innovaran en otras partes y copiar lo que viene de otras partes para trasplantar aquí otros modelos. Yo me pecho siempre la pregunta, ¿por qué razón nosotros no inventamos? ¿Quién nos impide inventar? ¿Quién? ¿Cuál ley, cuál fuerza extraña nos impide inventar? Ahora llega el alcalde, nombra un secretario de educación, unos subsecretarios y empieza la maquinita a hacer lo mismo que ha venido haciendo, lo mismo que sabe hacer. Construyamos un proyecto piloto sobre educación. ¿Por qué no? Busquemos la manera de resolver nuestros problemas de educación con nuestros propios recursos, nuestra propia creatividad, y dejemos de esperar que sean otras latitudes y otras experiencias y otras culturas las que nos traigan las propuestas para nosotros realizar. ¿Es posible hacerlo? Es posible hacerlo. Un peso invertido en educación ahorra miles de pesos en seguridad y genera muchísimos recursos, muchísimos millones, muchísimos miles en riqueza para la región. Nosotros podíamos hacer un proyecto piloto que considere la metodología, la ciudad inteligente de la que venimos hablando y que hay un proyecto hoy en la alcaldía, las comunicaciones, la informática, un currículum abierto, centrado en un aula completamente distinta, pensada de otra manera, una metodología fundamentada en proyectos que entre otras cosas, en problemas y proyectos, entre otras cosas, muchos maestros nuestros lo saben hacer, pero como no creemos en el maestro, pues claro, ¿qué vamos a poder hacer sobre él? Tenemos un pilar de instituciones extraordinario, INEM, el Politécnico, el Santa Librada, el Antonio José Camacho. Son 4 islas independientes. No quiero mencionar el SENA, porque el SENA tiene una dirección central, pero de todas maneras el SENA está allí, nos podría asesorar de una magnífica manera. Nosotros, nuestro proyecto piloto, pues incluso lo podríamos crear alrededor de esta experiencia con el propósito, además, de generar currículum tecnológico y técnico. Pero por ahora lo que escucho es retórica a propósito de ese tema. 2. La alimentación. Un peso invertido en alimentación son miles de pesos ahorrados en salud. La alimentación es ahorro familiar, es convivencia familiar. La alimentación sana es salud. Eso todos lo sabemos. Sin embargo, allí también podríamos hacer proyectos pilotos que podamos considerar, ¿por qué no?
y basadas en nuestras plazas de mercado, pero ya nos acostumbramos a mercar en las grandes superficies. No, deberíamos volver a la plaza. Pero ¿quién vuelve a la plaza? Yo sé que en la plaza hay muchos problemas. A mí, por ejemplo, me encanta ir a la plaza, pero sé que la plaza tiene problemas de seguridad, de logística, de abastecimiento, de una inmensa cantidad de problemas que deberíamos resolver, entre otras cosas, y fortalecer las plazas, porque si no fuera por esas plazas de mercado, no regularizaríamos los precios. Y nosotros necesitamos reguladores de precios que le permitan a la comunidad tener precios asequibles, no solamente manejados monopólicamente por las superficies. Entre otras cosas, para controlar la especulación. En cierta ocasión, paseando por Colombia, tuve la oportunidad de visitar varias granjas integrales, que en Colombia las hay y no pocas. Y las granjas integrales no solamente serían una extraordinaria propuesta, yo no digo que resuelvan todo el problema, no, pero sin duda por la experiencia que yo conocí, las granjas integrales de más de 2, 3, 4 hectáreas, hasta 4 hectáreas, 5, resuelven una cantidad de problemas no solamente del campo, sino de abastecimiento de la ciudad. Y el Valle del Cauca se podría caracterizar por tener una red de granjas integrales que resolvieran el problema de abastecimiento, por ejemplo, de Santiago de Cali, que es una ciudad gigantesca. Entonces, menos caña, más granjas integrales. Y quitarle 4 hectáreas, 5, 10 hectáreas a un ingenio o a la caña, eso no es nada, pero puede representar, no solamente para el campo, nuestros corregimientos, sino también para la ciudad, una fuente de posibilidades gigantescas. Nuestros corregimientos podrían ser un lugar para la experimentación con granjas integrales respaldadas por la ciudad. Yo sé que aquí en la alcaldía del 2008-2013 conocí personas con mucha voluntad a propósito de la construcción de este tipo de proyectos e incluso con experiencia que podrían trabajar y ofrecernos unas extraordinarias posibilidades. Volveré a hablar sobre este tema de la alimentación cuando hable de lo importante. En la salud, un peso invertido en prevención, por supuesto, eso lo sabemos todos, nos ahorra miles de pesos en atención. Sé que se habla de la prevención, sé que que no hay que explicarle, preguntarle a los médicos mejor que nadie saben de qué se trata. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿En qué se ha convertido la profesión del médico? La profesión del médico se ha convertido como una profesión cualquiera, similar, igual a las demás, en el tratamiento, digamos, de empleado que se le ha dado. Los médicos que nosotros vemos en los centros de salud y en las entidades prestadoras de servicios, ¿quiénes son? Son personas casi que con salario mínimo, obligadas a atender de una manera deleznable a la población de pacientes que debe atender. Sabemos que cada uno de ellos trabaja con cronómetro y si no cumple con el cronómetro se va de aquí. Sabemos que están contratados para que en ese cronómetro solamente se le recete genéricos a los pacientes y los genéricos de peor calidad. Eso lo sabemos. ¿Y ustedes creen que vamos a tener una ciudad saludable con ese servicio público de salud? Los médicos lo saben, el señor alcalde que es médico sabe que eso es así. Y sabe que nosotros pagamos ingentes cantidades de dinero por nuestro seguro médico y de todas maneras nos toca pagar el servicio privado porque el público no responde a las necesidades de las personas. O sea, allí hay que hacer una política pública y hay que luchar contra las farmacéuticas, contra esa política de las entidades prestadoras que han convertido eso en una industria, en un negocio vampiresco, en lugar de atender a la ciudadanía.
¿Con quién podemos hacer convenios? Desde el Hospital San Juan de Dios, con la Escuela Nacional del Deporte, con el hospital y en fin, con tantas otras instituciones que nosotros podríamos tener para construir no solamente una política pública de prevención, sino de deporte y prevención a partir del ejercicio. La vivienda, esos tres elementos, alimentación, salud y educación, son para mí urgente, entre lo urgente, lo más importante. Por supuesto, la vivienda cumple un rol importante aquí, pero si tú tienes empleo, tienes trabajo y tienes ingresos, puedes pensar en resolver el problema de la vivienda. Pero si no tienes empleo, ¿de qué vivienda podemos hablar? Y más ahora cuando le están suprimiendo los subsidios a la clase media, política que viene de los oligarcas que manejan el país. Recuerdo que en la administración del 2008-2010 pensamos en Ecociudad Navarro, incluso algo se hizo a propósito de eso, pero eso murió. Yo creo que no debería morir. Debería haber un proyecto piloto, si no de un tamaño descomunal como el que fue pensado inicialmente. Algún proyecto piloto debería haber que nos permita resucitar este proyecto y por lo menos a escala experimental desarrollarlo. Una ciudad sostenible desde el punto de vista de los servicios públicos, el agua, la energía y demás. Sobre la seguridad no quiero hablar no solamente porque sé poco en términos técnicos. Yo recuerdo que en esa época las personas con las que yo me relacionaba me sacaban unas estadísticas extraordinarias sobre armas cortas, largas, medios de transporte, inteligencia, números. Pero yo no veía que la cosa mejorara. De todas maneras, yo lo único que sí sé es que el mejor antídoto es la vigilancia comunitaria. Es el conocimiento de la vecindad y, por supuesto, la capacidad de la vecindad de reaccionar y de localizar a los focos que amenazan su seguridad. ¿Podría haber un proyecto piloto sobre eso? Sí, vamos a ver. Quiero hablar de la movilidad. Pero quiero hablar de la movilidad haciendo un recorderis. Entre otras cosas porque creo que la ciudad lo ha olvidado y no lo reconoce. Como en muchos aspectos, Cali, de todas maneras, dentro de sus inmensas reservas, ha sido una ciudad de grandes proyectos, al menos de grandes iniciativas, y entre esas grandes iniciativas está el mío. Sí, es cierto que el mío es una especie de copia de otras experiencias exitosas, Curitiba, por ejemplo. Pero aún así, el proyecto original del mío tenía pensado cubrir casi el 100% de la demanda, cosa que hasta ese momento ninguna ciudad del mundo se había propuesto. No me equivoqué, del mundo. Y ojalá continuase así. Ojalá continuase integrando, por ejemplo, el miocable que acaban de clausurar por falta de mantenimiento, que integra el mioferro, que integra una inmensa cantidad de medios de transporte multimodal alrededor de la filosofía del mío para cubrir la totalidad. O sea, como idea, como proyecto, fantástico, original, de trascendencia universal si lo pudiéramos lograr tal como estuvo pensado. Pero claro, como los caleños somos así, creamos y destruimos lo que creamos. Lo empezamos a construir por donde estaban las menores demandas. Claro, ¿cómo iba a ser sostenible comenzando a construir el mío por donde menos demanda había? Luego, nuestros grandes conflictos
con el transporte que estaba de salida. Entonces negocia aquí, negocia allá, y entonces no vamos a clausurar estas rutas porque no sé qué, y entonces vamos a continuar con las otras, y ahí todavía estamos. Hay muchos transportes que todavía continúan funcionando. Acabamos de ver el suceso con el Miocable. Resulta que el Miocable, entre el 1 de enero y el, ¿qué día es hoy? Es 4. Y el 3 de enero se dañó. Sí, porque así es como se lo entiende. Nos anuncian desde el ministerio que se cierra el Miocable por falta de mantenimiento. No, pues por supuesto que no fue en 3 días que se dañó. Eso significa que desde la administración Guerrero, que fue cuando realmente se inauguró, no se le viene haciendo mantenimiento. Una cosa de esas no se deteriora de la noche a la mañana en 2 días. Se deteriora en el transcurso de un tiempo en el que no se le da mantenimiento. Claro, ¿cómo se le va a dar mantenimiento a estos señores oligarcas sentados en la alcaldía? El señor Guerrero, uno de ellos, Carvajal, y el otro señor Hermitage, que tanto adora la Comuna 20, donde le hacen estatuas en la Comuna 20 a él. Si es para servir a una comuna como la 20, como la comuna alrededor del barrio Siloé. ¿Cuál es la actitud de estas administraciones frente a eso? Claro, el mío como un sistema multimodal integrado, desarrollado de esa manera, pues no tendrá ninguna posibilidad de éxito. Tiene que ponerle seriedad a eso y estar enfrentados a la intervención permanente, porque nosotros mostramos que somos incapaces. ¿Somos incapaces porque somos poco inteligentes? No. Somos incapaces porque encaramamos en la administración a unos corruptos. Y los volvemos a colocar, y volvemos a insistir en ellos, y los volvemos a elegir, y se vuelven a encaramar. Mire usted la lista de los que están ahora en la nueva administración. ¿Cuántas caras nuevas hay ahí? Son las mismas. No estoy diciendo que sean corruptos porque no los he visto ahora funcionar. Llevan 3 días nada más, hay que esperar. Pero claro, llegan, consideran lo público un botín, se roban los recursos públicos, dejan de atender a las cosas que son realmente de uso público, el Miocable, y ahí tenemos. Nos intervienen el mío y nos cierran el Miocable, etcétera, etcétera. Eso no puede ser así. Entonces, nosotros no podemos seguir creando cosas originales para nosotros mismos destruirlas por falta de perspectiva. Y en la movilidad yo voy a insistir, y no será la última vez, será la tercera de 100 veces que lo voy a repetir. Por supuesto, la autopista del Bicentenario es una solución a la movilidad de Santiago de Cali. Qué pena insistir en eso, pero insistiré hasta la saciedad. Creo que la idea de cerrar, de peatonalizar el centro de la ciudad, así sea en horarios, no permanentes sino en horarios, debería ser permanente, es una idea que podría mejorar incluso la movilidad en la ciudad, por supuesto garantizando un plan maestro de parqueaderos que en otros países ha tenido muchísimo éxito y que aquí podría también llegar a tener un éxito importante. Bien, a propósito de estos temas, te invito a pensar por sí mismo, a colocarte en el lugar del otro y a ser consecuente en tus acciones.